Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a comenzar. Nuestra clase se llama ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y a veces nosotros siempre estamos pensando, yo he escuchado a mucha gente, es que Dios tendrá algún propósito para mí. Sin embargo, Dios tiene un propósito para todos de una forma conjunta y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo sí quisiera que tuvieras tu Biblia abierta, vamos a usar bastantes versículos, vamos a estudiar y vamos primeramente a poner en las manos de Dios esta clase. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estás en medio de nosotros, te adoramos y te bendecimos. Eres tú el que tiene control de la palabra, eres tú el que tiene control de lo que se va a decir. Espíritu Santo, habla a cada una de las personas que están escuchando, Señor, este video. Háblales a su vida, háblales a su corazón, revélate a sus mentes, Señor, porque si no renuevas nuestra mente, no vamos a entender la palabra, no vamos a entender tus propósitos y para lo que hemos sido llamados, Señor. Al final eso es lo que tenemos que entender, tu propósito, tu voluntad y a lo que hemos sido llamados. Revélanos en esta mañana tu palabra, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo hoy. Vamos a estudiar, no voy a predicar, vamos a estudiar. Entonces vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando recién Dios hizo al hombre, lo hizo como su máxima expresión de su creación. A nadie le dio todas las cosas que le dio como al hombre. El sueño de Dios estaba en Adán. Todo lo que Dios había soñado con relación a la tierra estaba en Adán. Era así como la culminación de su creación el hombre. Lo hizo hasta el sexto día, antes de descansar. Y ya había creado todas las cosas, pero su corazón no estaba satisfecho. El corazón de Dios estuvo satisfecho hasta que creó al hombre y depositó toda su voluntad en ese hombre. Y además algo que es muy importante que estudiemos ahorita. Número 1, Él es la máxima creación de Dios. Número 2, ¿cómo lo hizo? Fíjate muy bien cómo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué está utilizando? Plural. ¿Por qué está diciendo plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si está usando un plural, estamos hablando de la Trinidad completa. Cuando Dios está hablando, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta palabra. Y está utilizando entonces ese plural y está diciendo: vamos a hacerlo a nuestra imagen. Y fíjate cómo dice en el 27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si te fijas, en el versículo 26 utiliza plural. En el versículo 27 utiliza singular. Está diciendo primero hagámoslo a nuestra imagen, pero después dice: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios, la parte física de Dios, está en Jesucristo. Nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la imagen de Dios y el reflejo de Dios en toda la Escritura, cuando Él se manifestaba físicamente, era la imagen de Jesucristo, como en el caso de Melquisedec, que era una teofanía. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al que Abraham le dio todos los diezmos. En el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. No conforme al orden de Leví, sino conforme al orden de Melquisedec, que Melquisedec era rey y sacerdote. Y como eso podemos estudiar miles de veces, que Dios aparece en este planeta antes de que viniera Jesucristo y aparece es una teofanía de Jesucristo. Entonces Jesucristo es la imagen de Dios. Entonces dice que lo creó conforme a su imagen. ¿Dónde más podemos ver esto? En el capítulo 1 de Juan,
Vamos a ver cómo dice. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate muy bien, Él era la luz de los hombres. Y después dice, en el versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesucristo. Está hablando de la persona de Jesucristo. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y Él venía a este mundo. Aquí ya nos está dando una reflexión acerca de Jesucristo, como el creador de todas las cosas, como el verbo que fue el que inició en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y entonces cuando Él está creando al hombre, y ya está usando el singular, lo está creando a su propia imagen. Recordemos que Dios hizo todas las cosas para que todas las cosas estuvieran concentradas en Jesucristo. Todo lo que sucede en este planeta, todo lo que va a pasar en los últimos días, el establecimiento del reino, todo era para que Jesucristo fuera glorificado. Porque inclusive le dijo, cuando Él ascendió al cielo, le dijo el Padre, siéntate a mi diestra, hasta que todas las cosas sean puestas por debajo de tus pies. Y dice, entonces habría que esperar a que el reino fuera establecido y las cosas fueran puestas en los pies de Jesucristo. Pero entonces, vámonos al inicio, ese es el final. El inicio es, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, porque en Adán estaba concentrado el hombre y la mujer. Varón y hembra los creó, porque de Adán sacó a Eva, ¿sí?, que era varona. Lo mismo pasa en Jesucristo. En Jesucristo estaba contenido Cristo y la iglesia. Cuando Cristo muere y es enterrado en la cruz, la estaca en su costado, y empieza a derramar sangre, en ese momento nace la iglesia, nace de su costado, igualito que nació del costado de Adán, Eva. Y entonces vamos a ver que el plan de Dios está escrito en el versículo 28. Tú estás preguntándote siempre, ¿para qué? ¿Dios tendrá un plan para mí? ¿Dios querrá que yo haga algo en su obra? Pues su plan está escrito desde antes de que fuera fundado el mundo. Porque Dios no trabaja individualmente. Sí trabaja individualmente y va trabajando con cada uno, pero lo que quiere es formar algo corporativo, que es su cuerpo y Él es la cabeza, que es Cristo mismo. Nosotros somos células de su cuerpo. Y todo el propósito del cuerpo de Cristo y de su cabeza están concentrados en el versículo 28. Y dice, y los bendijo Dios, a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el propósito de Dios. Bueno, pero me voy a regresar un poquito a lo que estamos hablando acerca de la imagen de Dios y del propósito de Dios. Vamos a Romanos 8:29. Ya quiero ir corriendo y no me tengo que regresar. Vamos a Romanos capítulo 8, porque no quiero que nos perdamos de nada de esta enseñanza. La verdad es una enseñanza muy buena, porque nos da las bases del reino. Al final eso es lo que nosotros tenemos que entender, cuáles son las bases del reino de los cielos para poderlo seguir. Fíjate muy bien, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay gente que lleva la doctrina de la predestinación diciendo que Dios predestinó a ciertas personas para que fueran salvas. Dios les dio oportunidad a todos, pero el propósito de Dios desde que te creó, desde que tú naciste, desde antes de que tú nacieras estaba aquí, donde está diciendo a estos los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él sea el primogénito. Ya no está diciendo el unigénito, Él es el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, cuando nos toma a nosotros y empieza a tratar el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cuál es el propósito de Dios? Hacernos a su imagen. ¿Para qué? Para que seamos, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está diciendo la Escritura el propósito de Dios, que tú seas conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué creó a Adán? Lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y qué le dijo? Que señoreara. Dios lo crea y lo primero que le exige es, realmente le está exigiendo al hombre que gobierne. Dios no hizo al hombre para que cayera. Dios no hizo al hombre para que pecara. Tampoco ni siquiera había hecho el plan de la redención. Yo creo que ya estaba en su corazón. Pero lo único que Dios quería hacer en el momento del capítulo 1 de Génesis es crear la máxima creación de Dios y que esta creación se dedicara a gobernar. Ese es el propósito de Dios en tu vida, que gobiernes, que donde quiera que tú estés gobiernes. Hemos estado hablando acerca de los 7 montes y Dios nos ha mostrado que Él quiere que empecemos a gobernar en cada lugar donde nosotros estemos. Ese fue el propósito que Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. Y eso está hablando del evangelismo. Es importante que nosotros traigamos almas, pero está diciendo sojuzgad. Él nos trajo para señorear. Hay algo que es muy importante. Dios hizo al hombre, ¿sí? Dios hizo toda la creación, pero también dentro del huerto estaba ¿quién? Satanás. Pero Satanás había ya perdido su autoridad y toda la autoridad de Dios se le estaba dando a Adán. Satanás, desde que cayó, perdió la autoridad. Era el máximo querubín, era el que se movía en el cielo, el que tenía el teje y maneje de todo el gobierno en el cielo. En el momento en que cae, Él pierde esa autoridad. Vamos a ver qué dice Isaías 14:15. Del 12 al 15 dice: ¿Y cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En ese momento él ya era un ser caído. Pierde la autoridad. Él llevaba toda la autoridad y en ese momento pierde toda la autoridad. Y esa autoridad Dios se la da al hombre en el momento de crearlo. Le está diciendo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra y señorea. La orden que Dios le dio a Adán fue: gobierna. Gobierna sobre todas las cosas. Gobierna sobre toda la creación. Ahora, ¿sobre qué iba a gobernar? Sobre fructificad y multiplicaos, llenad ¿qué? La tierra. A ver, subraya la tierra y sojuzgadla. Señorear sobre los peces del mar que están dentro de la tierra, el mar. Sobre los cielos, las aves de los cielos que están en toda la extensión que corresponde a la tierra. Dice, sobre... y todo árbol... perdón, ya me perdí. Y todas las bestias que se mueven ¿sobre qué? Sobre la tierra. Todo el gobierno del hombre iba a ser sobre la tierra. Ahora vamos a aprender un misterio el día de hoy. Cuando Dios hace la creación, cuando Dios comienza la creación, vamos a Génesis 1, el versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero dice los cielos, está utilizando el plural. En el principio creó Dios los cielos, no solamente es este cielo. Estamos hablando del mundo espiritual, que es el segundo cielo. Y está todavía el tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Dónde está la creación? No sabemos. Pero los cielos, está hablando en plural y está hablando de todos los cielos que existen. Sin embargo, fíjate lo que dice en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. El original del estaba no es estaba, sino es se volvió. Es la misma palabra que se utiliza cuando la esposa de Lot escaparon de Sodoma y Gomorra, pero se voltea la esposa de Lot se voltea
y se vuelve en estatua de sal. Es la misma palabra que se utiliza aquí cuando dice que la tierra estaba desordenada, se volvió desordenada. Dios hizo bien la tierra, la hizo perfecta. Hizo los cielos perfectos, la tierra perfecta. Sin embargo, la tierra se vuelve desordenada. Todo el problema del universo se encuentra en la tierra. Todo el corazón de Dios está en la tierra. Toda la bronca está en la tierra. Y Dios le dice a Adán que tiene que gobernar sobre la tierra. Vamos a ver qué dice para confirmar esto que estamos hablando en Isaías 45:12. No te pierdas porque la verdad está muy interesante esto. Nosotros tenemos que entender el propósito de Dios en la parte del establecimiento del reino. Y sabes que esta es la base del establecimiento del reino. Y si te pierdes y no lo entiendes, entonces no vas a entender todo lo demás que vamos a estudiar más adelante, y que además es lo que está en el corazón de Dios desde que creó al hombre. Estamos hablando de hace más de 6,000 años, en que Dios ya tenía su plan perfecto en su corazón. Eso es lo que satisface el corazón de Dios. El problema es que nosotros no lo hemos entendido. Y Dios quiere revelarnos nuestra vida. ¿Qué dice Isaías 45? Dice, es verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, ¿y la qué? Y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Fíjate lo que Isaías está diciendo. Jehová creó los cielos, lo usa en plural también. Él es el que formó la tierra, el que la hizo, ¿y la qué? La compuso. Porque estaba desordenada y vacía. ¿En qué momento se desordena la tierra? ¿En qué momento se vuelve la tierra desordenada y vacía si Él hizo todas las cosas perfectas? ¿Sí? Con la caída de Satanás, la tierra se desordenó. Satanás estaba en el Edén. Desde antes de que todas las cosas fueran ordenadas nuevamente por Dios, en el versículo 1 del Génesis, en el versículo 2, y aquí como dice en Isaías, Satanás estaba en el Edén. Eso lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Está hablando acerca del Satanás y le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tambores y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande y protector. Está hablando acerca de Satanás en su creación, y él se movía en el huerto del Edén. ¿Te fijas? Entonces, el huerto del Edén estaba en la parte de la tierra que se desordena con la caída de Satanás. Entonces, ya todo está desordenado. Entonces, Dios decide poner orden. Y dice, bueno, ahora sí yo voy a poner orden sobre mi creación. Y mi máxima creación, y quien va a gobernar toda la tierra que yo he creado es el hombre. Y le dijo, te toca sojuzgarla. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir sojuzgar? Sojuzgar quiere decir conquistar y guardar. Esa es la interpretación de la palabra sojuzgar. Tú la vas a conquistar y también la vas a guardar. Y la iba a gobernar. Es el trabajo que tenía que hacer Adán. ¿Sí? Era el trabajo que tenía que hacer. Sí, era un chorro de trabajo, porque además le tenía que poner nombres a los animales y gobernar sobre todo esto. Pero fíjate muy bien, Satanás se estaba moviendo en esta tierra, ¿sí? Entonces Dios le dice, te toca gobernar, pero cuando tú empieces a gobernar, fíjate muy bien lo que le dice. En el versículo 26 le dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo llegó Satanás? ¿Cuál fue la condenación que se le dio a Satanás cuando lo maldice? Que se arrastrará, que se arrastrará todos los días de su vida. Le dijo que él se iba a arrastrar porque él se presentó como una serpiente, y entonces le dice Jehová a la serpiente en el 3:14 de Génesis,
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí le está diciendo a Satanás que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo. Esto tiene muchísima revelación, porque polvo comerás todos los días de tu vida. Le está dando la interpretación tanto física como espiritual. ¿Nosotros de qué fuimos hechos? Nosotros fuimos hechos del polvo. Y es impresionante. Te voy a decir una verdad muy ruda. Es impresionante que Él se ha dedicado a comer hombres, a destruir la vida del hombre. Todo lo que ha hecho Satanás desde la máxima creación de Dios, que somos nosotros, y entiende esta verdad, ha sido comer hombre. Y te voy a decir un secreto que después lo vamos a estudiar más a profundidad. Cuando estás hablando de la destrucción de la mujer de la Gran Babilonia, en el capítulo, estamos hablando del capítulo 18 de Apocalipsis, está hablándole que ella dice: tú que movías a todos los mercaderes, que hacían mercadería con oro, con platas, con piedras preciosas, y empieza a decir chorro de cosas de mercaderías, y también almas de hombres. El tráfico y el gobierno de Satanás, que es un gobierno engañoso, ha llegado a traficar con todas las cosas, pero también con las almas de los hombres, y también con las almas de los cristianos, y también con las almas de la máxima creación de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender estas verdades para poder salirnos de ese círculo vicioso y entrar verdaderamente al reino de Dios. Dios quiere que entendamos para qué fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Para gobernar. Dios se lo dijo a Adán: tú vas a sojuzgar aún sobre los animales, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lucas 19 dice que nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra de Satanás, y nada nos dañará. Si te fijas, serpientes y escorpiones, todo eso se arrastra. Entonces tenemos poder sobre esas cosas, pero nosotros nos estamos todo el tiempo lamentando que si tenemos para comer, que si nos va a ir bien, que si no, cuando Dios nos dio autoridad sobre todas las cosas, pero no lo hemos entendido. No hemos entendido que el reino de Dios está en nosotros, porque fuimos creados y estamos siendo llevados a ser los primogénitos y creados conforme a la imagen de Cristo. Satanás no pudo con él. Satanás intentó tentarlo, darle todos los reinos de la tierra, se encontró con Jesucristo, intentó hacerlo caer, y Jesucristo dijo que no había forma de que no había forma de que él adorara al diablo, pero el diablo sí ha llevado a los hombres a traficar con nuestras almas, de tal manera que nosotros sí le rindamos pleitesía. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por alguna forma que no nos ha llevado al reino, o sea, estoy hablando de la religión, estoy hablando de la destrucción de la familia. Cuando estamos metidos en esos rollos, estamos hablando de la economía, cuando nuestra economía no está en el ámbito sobrenatural. Estamos hablando de todas las enseñanzas que hemos estado dando acerca de los montes. Nosotros tenemos que gobernar sobre esas cosas, no ellos gobernar sobre nosotros. Dios, esa fue la voluntad de Dios, para eso fuimos creados. Entonces, vamos a ver que el centro de todo el problema es la tierra. ¿Estás de acuerdo? La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, fíjate muy bien, cuando el Señor dice en Mateo 6, en la oración, cuando el Señor le está diciendo, vamos a la oración de Jesucristo. Mateo 6. Dice en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como también en la tierra. Cielo, tierra. Y cielo está hablando del cielo en la forma natural, en la que nosotros lo estamos viendo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjate muy bien, como está escrito en el original, en cada párrafo, que son 3 los que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Sobre esas 3 premisas existe la premisa:
así como en el cielo, también en la tierra. Entonces lo podemos orar de esta manera, como se dice en el original: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, como estás reinando en el cielo, así reina en la tierra. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué trabajo nos toca a nosotros? El trabajo de la tierra. El trabajo de hacer que esto suceda en la tierra. Que sea santificado el nombre de Dios. El nombre de Dios es blasfemado. Él lo dice muchas veces, lo dice en la Escritura: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de vosotros. Porque nosotros no hemos tomado esa autoridad. Y aquí Él está diciendo el nombre de Dios. Si tú lees en Apocalipsis, las adoraciones que existen en el cielo, todo el tiempo están adorando al Señor. Y aquí en la tierra no sucede así. ¿Y sabes qué? Es nuestra chamba hacer que el nombre de Dios sea engrandecido en la tierra. Porque el nombre de Dios es engrandecido en el cielo, pero no en la tierra. Nosotros todo el tiempo tenemos que adorarlo. Por eso Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque entonces es cuando el reino se posesiona, entonces cuando los propósitos de Dios se cumplen. Si no conoces el propósito de Dios, ya lo conoces. El propósito de Dios en tu vida es adorar y santificar el nombre de Dios todo el tiempo. Que el reino de los cielos se establezca en esta tierra como es establecido y que la voluntad de Dios se haga como se hace en el cielo, se haga en esta tierra. Esa es nuestra chamba. Y obviamente gobernar sobre todas las cosas. Él nos dice la palabra que nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que nada nos separará de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Esos son principios del reino. Y la base está en Génesis 1. La base de toda la creación de Dios, de todo lo que estaba en el corazón de Dios, está allí. Sin embargo, tenemos al enemigo. Y el enemigo, cuando se le dice, vamos a regresarnos a Génesis, cuando se le dice al diablo, en el capítulo 3:14, cuando le dice: sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días, se le deja aquí en la tierra. ¿Para qué? Porque la esfera de la obra del diablo está aquí en la tierra. La esfera de la obra de Satanás. O sea, Satanás no anda en los otros planetas haciendo sus relajos. Él está en esta tierra haciendo sus relajos. Pero el Señor nos pone a nosotros a gobernar. Y no puede gobernar Jesucristo. No todos los enemigos de Jesucristo no se pondrán bajo el estrado de sus pies hasta que nosotros no lo hagamos. Recuerda que somos parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la novia, de la esposa que hará que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Y esto no sucede hasta que nosotros no santifiquemos su nombre, hasta que no hagamos que venga el reino y hasta que no se haga su voluntad. Toda nuestra concentración tiene que estar en que gobernemos sobre todas las cosas en las que Dios nos ha puesto, donde estemos. Y eso implica hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Ay, es que hoy me levanto tarde para, pues no importa, en fin, que me robe yo unos minutos del jefe. ¿Quién está gobernando ahí? Cuando nosotros tenemos que ser los hijos que Dios creó a la imagen y semejanza. Lo acabamos de leer en Romanos. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir una vida íntegra, una vida perfecta, una vida que sea conforme a los propósitos de Dios y buscar que la voluntad se cumpla. ¿Por qué? Porque el enemigo actúa en esta esfera. El diablo se mueve en esta esfera y nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Ahora, si Dios quiere poner a sus enemigos debajo de sus pies, pues ¿por qué no al rey nada más le da una patada, verdad? Al diablo. Sin embargo, la voluntad de Dios es que nosotros lo hagamos, sus criaturas con sus criaturas. A nosotros nos toca quitar ese terreno al diablo. Es muy importante que nosotros ganemos almas. Pero cuando nosotros ganamos almas, nosotros estamos ayudando a los hombres. Esto es para los hombres.
Y la obra perfecta de Dios es el establecimiento del reino y el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, ganar almas, estamos solucionando el problema de hombres. Dominar y gobernar, estamos haciendo la obra de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y un día llegaron los discípulos y le dijeron, ¿cómo conoceremos las obras de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que todas las cosas se han puesto bajo los pies de Jesucristo y nosotros somos el instrumento. ¿Es bueno? ¿Es muy bueno que tú seas un buen cristiano y que seas santo? ¿Es bueno que tú tengas comunión con Dios? ¿Que estés ganando almas? Nos dio el ministerio de la reconciliación, sí, esa es parte. Pero la obra de Dios, esa es parte de la obra que nos toca hacer con los hombres, fructificar y multiplicados, pero sojuzgar la tierra. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra que nos toca a nosotros hacer, conquistar. Eso es lo que hace que se cubra la necesidad de Dios en el momento que nos creó. El cubrir la necesidad de Dios es que gobiernen en esta tierra hombres fieles, en quien Dios pueda confiar y que no le fallen. Esa es la verdadera obra de Dios. Y Satanás va a vencer a cualquiera que no entienda esta verdad y no vaya por esta verdad. ¿Sí? Viene la tribulación, viene la tentación, vienen todas las cosas. Y entonces, nosotros somos gobernados. Fíjate muy bien. Ayer que estaba corriendo, para que entiendas un poquito esto, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora nosotros hay una diferencia entre Adán y Cristo, eso lo vamos a estudiar después. Sin embargo, la idea de Dios era que nosotros gobernáramos, para que lo podamos, vamos a recapitular. Pero ayer que estaba corriendo, el Señor me dio Mateo 7:24, que tiene que ver con esto. Me gustaría explicarte. Fíjate bien. Desde el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vemos cuál es la voluntad. Sojuzgar la tierra, esa es la voluntad del Padre, esa es la obra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hubo un conocimiento, estaban haciendo la obra de Dios, y Dios te está diciendo, no te conocí. Qué rudo que llegues delante de la presencia de Dios creyendo que tu vida santa, o que tu vida en la que tú llevabas un cristianismo que tú creías que para tu parecer estaba glorificando a Dios, y te diga el Señor, nunca te conocí, y además te diga hacedor de maldad. Y fíjate bien lo que dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y estaba yo corriendo y me quedé pensando, y el Señor me empezó a hablar y yo le decía, yo siempre pensé que esta palabra pues era así como, pues yo mientras haga pues lo bueno, mientras yo haga lo bueno, lo que dice la Escritura, vaya a la iglesia, ore y cante mis alabanzas, ya estoy edificando sobre la roca. Pero el Espíritu Santo me empezó a decir y me dijo, ¿la roca? ¿Quién es la roca? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si tú estás edificando tu casa, y estamos hablando de la iglesia en general, y la iglesia no es un edificio,
La iglesia somos todos nosotros, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Nosotros somos quien edificamos, somos quien traemos el reino, somos quienes santificamos. Ya lo vimos ahorita. El Señor nos enseñó a orar para que santifiquemos su nombre, adoremos en espíritu y en verdad. Hagamos la voluntad de Dios y traigamos el reino. ¿Cómo lo traemos? Venciendo a Satanás, ganándose terreno sobre. Cada vez que nosotros vencemos en alguna situación, en alguna esfera de nuestra vida, con el trabajo, con las situaciones en las que estamos viviendo, le estamos quitando terreno a Satanás. Estamos venciendo. Y entonces dice, si tu vida está edificada sobre la roca, ¿cuál es la roca? Cristo, sobre la voluntad de Cristo. Tu vida está siendo edificada. Y estamos hablando que la iglesia en general, la casa, es la iglesia, somos todos nosotros. Está siendo edificada sobre la roca, que es la voluntad de Dios y es el establecimiento del reino. Lo está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo te voy a decir la supremacía del Señor. Tú puedes decir verdaderamente tú eres mi Señor. Porque al decir Señor estás diciendo tienes un control y un gobierno completo en mi vida. Tu reino está siendo establecido en mi vida en todo momento. No cualquiera que le dice Señor, Señor, porque tú te puedes levantar y decir Señor, ayúdame Señor, bendíceme Señor, dame Señor. Sí, pero realmente es tu Señor el decirle Señor, ¿estás gobernando? Pero si no, entonces no has entrado en el reino de los cielos. Y si no has entrado en el reino de los cielos, tu casa no está siendo edificada sobre la roca. Qué importante es lo que Jesús nos está diciendo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Quitar todos esos conceptos de tu cabeza, de lo que crees que es bueno y malo. El otro día hablamos acerca de la justicia. Todos esos conceptos de bueno y malo tienen que desaparecer para entonces poder reaprender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Literal, reaprenderlo. Y entonces dice, estas palabras, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vienen días, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos en los que está viniendo lluvias por todos lados, tempestades por todos lados. Estaba oyendo unas profecías tremendas de cosas que todavía vienen más adelante, pero si nuestra vida está fundada en la roca, entendemos nosotros que estamos aquí para conquistar, para orar, para interceder, para ganar terreno, para estar puestos en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios y el establecimiento del reino. Entonces todo lo que venga, ríos, vientos, lluvia, nos va a mantener, nosotros vamos a estar firmes. Pero el insensato es aquel que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué le di? ¿Qué es la arena? Es polvo. ¿Y qué le dijo al diablo? Polvo comerás. No sé si alcanzas a ver lo que está diciendo el Señor aquí. Si no estás conmigo, contra mí estás. Yo creo que el establecimiento del reino en estos tiempos está comenzando de una manera poderosa y que Dios está hablando a mucha gente. A mucha gente le está hablando acerca de que es tiempo de que nos sujetemos a Él. Es tiempo de que el establecimiento del reino venga. La creación, dice en Romanos 8, la creación está gimiendo dentro de ella, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación, esa creación de Génesis 1 que fue sujetada a corrupción a causa del pecado, va a ser libre conforme a los hijos de Dios se manifiesten. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Pero dice que los que no están edificados sobre esta roca, sobre la voluntad de Dios, sobre el reino, sobre la voluntad del Padre, entonces, ¿sobre qué voluntad están? Es la arena, es el polvo. No es sobre la voluntad de Dios, entonces sobre la voluntad de Satanás. Y van a venir ríos, y van a venir tempestades, y la ruina va a ser grande. ¿Sí te fijas? ¿Qué importancia tiene que realmente nosotros conozcamos cómo vamos a entrar al reino? Este es como de 2 capítulos, ¿verdad? Y nada más les voy a dar uno, pero después, si me lo permiten, vamos con la continuación de esto. Pero es muy importante que entendamos
que los misterios del reino tienen que penetrar aquí, tenemos que llevarlos a práctica. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Fructificar, multiplicados y sojuzgar la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es hacer exactamente lo mismo. Donde tú estés, conquista. Tú no puedes ser conquistado, tú tienes que ser más que vencedor sobre cada situación, sobre cada cosa, sobre cualquier problema. Tienes que tener la victoria en Cristo, y tiene que ser una victoria que sea a través de la justicia, a través de la verdad, a través de los propósitos de Dios en tu vida. Lee tu Biblia, consagra tu vida al Señor. El que sea limpio en este tiempo, límpiese más. El que sea inmundo, que sea más inmundo, porque a los tibios los vomito. Dios nos está llevando en este momento su iglesia a convertirse en una iglesia gloriosa. Nadie prende una luz para ponerla debajo de la cama. Estamos para brillar, estamos para traer el reflejo de Jesucristo a esta tierra. Hagámoslo, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Si te preguntabas para qué te llamó Dios, si te preguntabas si Dios tiene algo para ti, lo estás viendo aquí. Lo estás viendo aquí. Es brillar, santificar su nombre, que se haga su voluntad a través de nosotros y su reino sea establecido en esta tierra. Todo lo demás te va a venir por añadidura, porque entonces la voluntad de Dios se cumple aquí. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Esas tres cosas nos ha pedido. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por lo que hemos recibido de ti. Señor, no lo podemos echar en saco roto porque estamos aprendiendo con mucha responsabilidad lo que tú estás revelando en nuestra vida con relación al reino. Es muchísima la responsabilidad, Señor, de realmente hacer lo que tú quieres, de realmente adorarte en espíritu y en verdad, de realmente, Señor, cumplir tus propósitos con todas nuestras fuerzas, Señor. No queremos presentarnos delante de ti que nos digas que nunca nos conociste. Queremos ser conocidos por ti. Queremos ser parte del ejército, Señor, que estás levantando. Sabemos, Señor, hemos visto lo que estaba en tu corazón hacer, Señor, cuando creaste al hombre, Señor. Hacerlo a la imagen de tu amado Hijo. Queremos ser parte de eso. Queremos ser parte de tu reino. Queremos adorarte, Señor. Antes de oídas te habíamos oído, Señor. Pero ahora nuestros ojos te ven y nos humillamos en polvo y ceniza. Porque tú eres demasiado grande. Porque tú eres demasiado glorioso. Porque tú eres el Señor. Y sabes, Señor, los que estén conectados en este momento, Señor, queremos adorarte como se te adora en el cielo, donde se humillan, Señor, los 24 ancianos y todos los ángeles del cielo dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza, Señor, la honra, la gloria. Porque tu nombre tiene que ser santificado, Señor, a través de nuestra vida. Donde quiera que estemos, Señor, tu nombre no será blasfemado. Tu nombre será santificado, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo. Unge nuestros ojos con colirio para ver. Unge nuestros oídos para escuchar tu voz. Para que cuando leamos nuestra palabra, Señor, sea revelada en nuestra vida, Señor, lo que tienes para nosotros. Porque queremos hacer tu voluntad. Sabemos que esta palabra es muy profunda, Señor. Pero queremos, Señor, penetrar el misterio de tu reino. Que ese misterio nos sea revelado, Señor. Que podamos, Señor, entender, Señor, eso que está escondido, Señor. Porque vale la pena ir tras él. Vale la pena vender todo lo que tenemos e ir tras él.
comprar esa perla que es tu reino. Y que tu voluntad se cumpla y ganemos, Señor, terreno todos los días, Señor. Sobre todo ataque del diablo. Porque para eso apareciste, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo alrededor de nuestra vida sea deshecha. Que podamos levantar, Señor, erguir nuestra cabeza, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén.